es un paciente de 71 años, lo vamos a ir marcando, ¿de acuerdo? Un paciente hombre de 71 años. Bien, este es su peso. Lo que el hijo refiere, fue el hijo que lo trajo. Voy a pedirle por favor de que apague su micrófono, ¿ya? Este señor, su hijo lo trajo después de 8 días de evolución, ¿verdad? Se tardó bastante en traerlo, ¿ya? Lo que refiere es que su papá empezó con un cuadro de tos, ¿bien? Empezó a toser. Pensaban que podía tratarse que se había sentido mal al comer o algo, pero no. Porque además de la tos, empezó a soltar flemas. Primero eran flemas blancas, transparentes, y luego se fueron volviendo flemas de color amarillo. Bien, el paciente lo que refería era que le dolía mucho la cabeza y además al día siguiente de que comenzó la enfermedad empezó a presentar fiebre. El hijo lo tocaba y empezaba a sentir calor. El señor estaba así, con mucho frío. Quisieron darle de comer una sopa y empezó a vomitar. Además de eso refería dolor articular, refería bastantes artralgias del señor. Le dolían las articulaciones y en general se sentía muy, muy decaído. Ese señor, después de eso, fue a un centro de salud y en el centro de salud le hicieron pruebas, le dijeron que podía ser dengue. Se le hizo serología para dengue y dio negativo. Entonces le dijeron que podía ser un cuadro infeccioso y tenía que tratarlo en la casa. Lo mandaron para la casa, fueron a analgesia y le dijeron que espere 2 días más. El señor empezó a tomar paracetamol y la fiebre bajó, aparentemente mejoró bastante con el paracetamol y además que se le colocaba un suero y con el suero se sintió bien. Al momento del ingreso, el paciente que refiere que empezó a comenzar a empeorar el cuadro, porque al día siguiente de ir al centro de salud, al día siguiente de colocarse el suero, el paciente lo que refiere es que empezó a sentir que los síntomas volvían, pero esta vez volvían con más fuerza, con dificultad respiratoria, estaba así, además de que empezó a sentir sueño, empezó a sentir mareado y con escalofrío. El hijo le tomó la temperatura y tenía la temperatura bastante elevada. Por esto fue que lo llevaron al hospital otra vez y en el hospital cuando lo vimos, al señor lo vimos pálido, la piel estaba seca, pegajosa y lo que llamaba la atención era eso, ¿no? Su disnea, la dificultad respiratoria, el señor, y además cuando le hablábamos, el señor estaba un poco perdido, estaba un poco, me parecía borracho. Por este motivo se le ingresa al paciente y se le piden laboratorios, placa de tórax, unos rayos X de tórax y un electrocardiograma para descartar un infarto. Bien, el electrocardiograma sale normal. La placa de tórax es esta que estamos viendo aquí. Bien, y se le piden laboratorios. Estos laboratorios son los que estoy marcando ahora mismo. El hemograma nos mostraba 14.500 blancos y esta es la fórmula leucocitaria. Bien. Ahora, su primera tarea de ustedes es que quiero que me interpreten los laboratorios y me digan qué les parece. Bien, vamos a tomarnos 2 minutos, ¿sí? Bueno, los próximos 2 minutos revisen los laboratorios y díganme qué piensan o qué les sugiere a ustedes estos laboratorios del paciente. ¿Bien?
Esta es la pregunta. Revise los estudios complementarios, en este caso los laboratorios, y en base a estos, más la clínica del paciente, indique por lo menos 2 posibles diagnósticos. Doctor, su micrófono está apagado. Bien, en base a lo que hemos visto ahora, lo primero que le tiene a la cabeza, ¿qué es? Sabemos que el paciente puede tener un cuadro pulmonar, ¿verdad? Entonces tenemos un síndrome respiratorio. ¿Será un síndrome respiratorio agudo o crónico? Agudo. Agudo. Bien, agudo, porque ha aparecido en 7 días, ¿verdad? Si fuera crónico, tendría que ser de meses o de años de evolución. Bueno, ahora, en base, ya, sí, tenemos una posible neumonía. Sabemos que tiene una patología respiratoria aguda mi paciente. Ahora, en base a este hemograma, sospechamos de un parásito, un virus, una bacteria. Etiológicamente, ¿cuál sería el culpable? En mi opinión, una bacteria. Sabemos que en base a la fórmula depositaria podemos sospechar de un virus, bacteria. En este caso, hablaríamos de Y un virus. ¿por qué pensamos que es un virus? Por sus linfócitos. Están elevados. Es Y normalmente. ¿Ya? parásito creo que eosinófilos sería mayor, ¿no? Claro, los eosinófilos, si hablamos de mayor a 3%, de 2 a 3% mayor de eosinofilia, hablaríamos de parásitos, ¿verdad? Los linfocitos están aumentados, hablamos de virus. Y si los segmentados o neutrófilos están aumentados, hablamos de bacterias. En este caso tenemos predominancia de linfocitos. Esto sí que es grave con mi paciente, porque estamos hablando posiblemente, tratándose de un virus. Esto es lo que me está alertando a mí. Bien, entonces sabemos que tiene una patología respiratoria, posiblemente de origen viral. Dígame. Pero de acuerdo con el color de su esputo, ¿no indicaría una infección por alguna bacteria piógena por el color? Habría pus, a ver. Sí, y eso cambiaría el color del esputo. Ya. Entonces, hablamos posiblemente de un tipo de patología respiratoria de origen viral que posiblemente esté produciendo respuesta o tejido purulento. Ya estoy más cerca de mi diagnóstico, ¿verdad? Ah, todavía pensando en mi agente etiológico, y supongamos que estamos aquí en Bolivia, en Sudamérica, si hablamos de una infección viral pulmonar, ¿qué agentes etiológicos serían más probables para este paciente? ¿El COVID-19? Vamos a ir apuntándolo, ¿de acuerdo? Entonces, en primer lugar, vamos a poner COVID. Lo primero que nos viene a la cabeza, ¿eh? Pobrecito, vamos a escribirlo con... Vamos a hacerlo aquí. COVID, número 1.
En segundo lugar, ¿qué es otra cosa que podría ser probable en este paciente? H1N1. Ya, muy bien. H1N1. ¿Podemos ver un tercer diagnóstico más? Alguien me hablaba por ahí de insuficiencia renal. ¿Sí? ¿Quién fue el que me dijo eso? Yo, Blenda. Bien. ¿Por qué pensamos que es insuficiencia renal? Por la uriacreatinina. Está alterada. Ya, hablaremos de insuficiencia renal aguda, ¿no? Porque esto aparentemente es nuevo en el paciente. Entonces tenemos tres posibles diagnósticos etiológicos, ¿no? El primero es un COVID-19, puede ser. Bien, el segundo puede ser H1N1. Y en tercer lugar, mi tercer diagnóstico, menos importante, pero está presente, sería una insuficiencia renal aguda por esa creatina tan aumentada. Bueno, aquí queda ya la pregunta. Este paciente tiene un síntoma sintomático respiratorio agudo por un virus. ¿Quiénes piensan que este paciente hay que mandarlo a la casa y que en la casa haga el tratamiento con su aislamiento y control? ¿Quién cree que hay que internarlo en el hospital? Yo pienso que hay que internarlo. Ahora, una vez que lo internamos, tenemos que ver si este paciente va a irse a terapia intensiva o va a internarse en la sala normal. ¿Cómo sabemos eso? ¿Quién cree que hay que internarlo en terapia intensiva? ¿Habrá forma de saberlo? Con la clasificación CUR 65. En base a esta clasificación, a este paciente, ¿cuántos puntos le corresponderían? Y aquí es donde vamos a llegar, ¿no? ¿Cuántos puntos CUR 65 tiene mi paciente? ¿3 puntos? Ustedes tienen la opción de agarrar un lápiz y marcármelo. Entonces, quiero que me marquen con color rojo dónde estarían los puntos del paciente. Ya está, ya los he puesto. Ahora vamos a ir marcándolos, ¿de acuerdo? Lo primero del curso 65 me toma en cuenta la confusión. Al momento del ingreso, mi paciente está mareado con deterioro marcado de la conciencia. ¿Cómo lo valoramos esto? Con escala de coma de Glasgow, ¿verdad? Entonces aquí, con la confusión que mi paciente presenta, le daremos más un puntito. El siguiente parámetro que se toma en cuenta es la URE. ¿Cuánto está la URE de mi paciente? ¿Cuánto está la urea del paciente? 82. ¿Le damos punto o no le damos punto? Sí, porque es mayor a 19. Bien, Sí. vamos, otro punto más. Entonces va a tener 4 puntos. Ya, la respiración. El paciente tiene que estar con más de 30 respiraciones por minuto. Mi paciente está con 27. ¿Le damos punto? Sí. Para que sea un punto, tiene que estar con una frecuencia respiratoria mayor a 30. No. No. Entonces, 0. El paciente está con 27, ¿no? La presión arterial, para que le demos punto, tiene que estar menor de 90-60. Mi paciente está con 110-66. ¿Le damos punto? No. No. Y finalmente, por la edad, paciente mayor de 65 años. Mi paciente tiene 70 Sí. más un punto. El paciente tiene 3 puntos. ¿Qué le corresponde a este paciente? Se debe considerar la hospitalización. ¿Dónde? Terapia intensiva. Terapia intensiva. De 0 a 1 Terapia punto. intensiva. Muy bien, sí. De 0 a 1 puntos es ambulatorio, mandamos a la casa. 2 puntos, valoramos internarlo en sala, en habitación, ¿eh? Normal. Y más de 3 puntos, 3 o más puntos, 3, 4, 5, hay que manejarlo por terapia intensiva. Este paciente está a punto de hacer algo llamado distrés respiratorio. Bien, este distrés respiratorio es una descompensación del paciente. Dígame.
Entonces, el punto 2 de la clasificación es solo hasta 2 puntos, porque el paciente tiene 3, entonces en la clasificación no sería considerar todavía la hospitalización. A ver, lo voy a poner aquí. En la tablita que les mandé está marcada una clasificación medio rara. Ya les voy a mandar un artículo, o creo, no estoy seguro si está en el portal, lo subí el artículo sobre el curso 65. Si no, lo voy a subir ahora también. En base a esta clasificación, si el paciente tiene 0 a 1 puntos, es ambulatorio netamente. Si el paciente tiene 2 puntos, es internación en piso, internación en sala común. Tener 3, 4 o 5 puntos es manejo de terapia intensiva porque su mortalidad es mayor al 30%. Bien, es netamente. Ahora, esta clasificación tengo que aumentarle también lo que yo veo y clasifico. Por ejemplo, mi paciente, si tiene 2 puntos, le debería estar en piso, ¿verdad? En sala común. Pero si con 2 puntos mi paciente, además estoy viendo que tiene leucocitosis, tiene diabetes, tiene hipertensión, le aumenta el riesgo, ¿verdad? Entonces, en ese caso yo diré, bueno, tiene 2 puntos, pero pueden convertirse en 3. Entonces lo voy a llevar a terapia. ¿Sí? Eso tiene mucho que ver con el criterio nuestro como médicos, ¿de acuerdo? Esta parte del curso 65 queda clara. Sí. No es muy difícil. Doctor, una consulta. Sí. ¿Puede explicar esto de cuánto es el rango, por ejemplo, de la frecuencia respiratoria para considerarlo a un punto? Eso no lo escuché bien. Ya, para que el paciente tenga un punto, tiene que tener una frecuencia respiratoria mayor a 30 respiraciones por minuto. Mayor a 30 tiene. O sea, es una taquipnea muy marcada. Ahora, para que sepamos por qué significa, qué quiere decir esto, o sea, por qué tiene que ser un paciente mayor a 30. Ustedes traten de hacer esto. Como yo. 30 respiraciones por minuto. ¿Qué es lo que va a pasar? Pues vamos a marearlo, ¿verdad? En este caso, cuando un paciente está con taquipnea mayor a 30 respiraciones por minuto, el equilibrio que hay entre el dióxido de carbono y bicarbonato a nivel de la sangre, en el nivel de gases en sangre, se va a desequilibrar. Cuando estoy con taquipnea, mi dióxido de carbono va a bajar. Voy a entrar en algo llamado alcalosis respiratoria. Si continuamos con mi alcalosis respiratoria por dióxido de carbono bajo, el bicarbonato para compensarlo va a empezar a bajar también. Entonces vamos a pasar de una alcalosis respiratoria, si se desequilibra el bicarbonato también por compensar, entramos en un cuadro metabólico. Puede ser acidosis metabólica. Bien. Entonces, si entramos en un cuadro metabólico, ya a nivel sanguíneo, el paciente se va a descompensar y va a empeorar mucho más el cuadro. Por eso es que se toma en cuenta la respiración en taquipnea. Por ejemplo, mi paciente con 27 frecuencia respiratoria puede que no esté parámetros y ya mi criterio, a mí como médico me dirá, no, por más que tenga solamente 2 puntos o 3 puntos, yo tengo que llevar terapia intensiva para prevenir a futuro de que el paciente haga su distrés respiratorio. Bien. Ya, doctor, listo, gracias. Hasta esta parte se queda claro. Este curso 65 lo uso muchísimo, créanme, paciente respiratorio que me entra, paciente que lo clasifica. Y a ustedes les va a ayudar bastante también. ¿No? Les voy a mostrar, no vamos a ver el video, pero quiero que entren a esta página, ¿ya? Ahí está, se puede ver, ¿no? Entramos a YouTube y van a entrar y van a buscar esta página, ya se llama Osmo. Y en Osmosis buscamos, ponemos al canal de Osmosis, que es un portal de internet, y entramos a neumonía. En neumonía nos va a mostrar un video, son 11 minutos, créanme, son los 11 minutos mejor invertidos de su vida, porque está resumido todo lo que hemos visto ahora mismo en la teórica y lo que veremos mañana. ¿Bien? Está la clasificación, manejo del paciente, fisiología, fisiopatología, patología también. Es un resumen muy bonito y bastante interactivo sobre neumonía. Vamos a ver esto. Bien. Ya mañana veremos justamente el manejo de tu paciente. Ahora hemos aprendido a clasificar.
diagnosticarlo. Bien, el paciente con 3 puntos, sí o sí, necesitamos llevarlo a terapia intensiva. Entonces, en terapia, ¿qué manejo le voy a dar? Eso es lo que vamos a ver mañana. ¿Qué espero o qué pronóstico tiene este paciente en las próximas 48 o 72? Bien. Esta diapositiva y esta grabación la voy a subir hoy por la tarde. ¿Ya? Estoy con una gripe que me duele mucho la cabeza ahora mismo. Me tomo antigripales, estoy un poco mareado, pero mañana voy a estar mucho mejor. Y vamos a terminar de avanzar neumonías actividades en la comunidad y veremos también neumonías intrahospitalarias que son un auténtico dolor de cabeza. Ahora mismo estoy subiéndoles a su WhatsApp este archivo, en este caso clínico, y su tarea para mañana no es tarea para escribir ni para hacer un trabajo ni nada, sino solamente leer. Va a ser revisar otra cosa que hemos visto también con ustedes. Ya lo voy a poner en el chat. Número 1, revisar índice UT 65 que hemos visto ahora. Y número 2, acordarse un poquito sobre aclaramiento de creatinina, ¿ya? Fórmula Coprop-Gauss. Bien, la fórmula de Coprop, lo voy a apuntar aquí. Ahora sí. La fórmula de Coprop-Gauss es una fórmula que se utiliza para determinar la tasa de filtrado glomerular del paciente. En estas personas que están internadas, sobre todo los de terapia, tengo que tomar en cuenta cómo está funcionando su riñón. Muchas veces estas infecciones pulmonares se diseminan por la sangre y acaban lesionando el riñón. En el caso de nuestro paciente tenía de creatinina 2.75. Bien, entonces en base a esto yo pienso, digo, su riñón debe estar mal. Tengo que valorar cómo está ese riñón. Esa fórmula me permite calcular cómo está la tasa de filtrado glomerular y la vamos a aplicar mañana también. ¿De acuerdo? Ahora lo que vamos a hacer va a ser irnos a almorzar y prepararnos para mañana. Creo que tienen clase en la tarde también. Para que tome lista, prenda la cámara, para que pueda ver. Y tomo la foto y ya nos vamos a comer. ¿De acuerdo? Bien. Muy bien. Eso, felices. 1, 2, 3. Bueno, almuercen rico hoy día. Los veo mañana temprano, ¿de acuerdo? Cuídense. Doctor, Dígame, Gracias, dígame. doctor. antes que salga, ¿es de la tarea? Sí, su tarea no implica escribir o revisar, sino ver el puntaje No. 65 y De lo que tenemos que presentar hasta el 18. lo que tiene que presentar el 18 es un Este, cuestionario de cardiología que les pasé, lo subí a la plataforma y también la mandé el fin de semana al grupo de WhatsApp. no, claro. Lo que pasa es que ayer estaba haciendo la tarea. La número 2 realmente no entendí muy bien qué es lo que teníamos que hacer. Esa es una. Y la otra es que para mandarlo tenemos que escribir las preguntas con la respuesta porque ahí no se puede responder. Es en el momento 4, donde hay la opción de subir un archivo adjunto, ¿verdad? Ujú. Ese archivo adjunto es la respuesta. Pueden hacerlo ahí mismo, en la página, en el documento. También pueden hacerlo a mano si quieren, escribir en Word. Y ese documento con las respuestas lo suben a la plataforma. ¿Okay? Y es más cómodo para ustedes que una mano, lo hacen a mano. Me gusta mucho cuando lo hacen a mano. Si no, pues directamente le dan responderlo en Word y ese documento lo suben. ¿Sí? ¿Ya está? Ya, gracias. De todas maneras, si hay problemas o dudas, igual me pueden escribir al WhatsApp. Yo tardo un poquito, pero les respondo. ¿Bien? Ya, gracias. Entonces, lo veré mañana. Cuídense, ¿de acuerdo? Ya, doctor, gracias.